En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de ahora, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida. Por MCA Radio. Resonando con el alma. Bien, vamos a nuestro tema que promete hoy día. Le hemos llamado drogas y adolescencia, pero el tema da para mucho, ¿ya? Y está con nosotros, como decía yo, un prestigioso médico, psiquiatra, amigo también. Él es Patricio Fischman. Bienvenido, Pato. Muchas gracias, Un gusto Antonio, de tenerte aquí con nosotros. Voy a hacer una pequeña presentación tuya para que nuestros radioescuchas, nuestros amigos del Club Positivo más o menos te conozcan. Patricio Fischman es médico psiquiatra de la Universidad de Chile y tiene un posgrado y un doctorado en el Centro de Investigación de Dependencias de Droga en Landgrave y Porter Psychiatric Institute de California. Y también se ha especializado en psiquiatría de adultos e infanto-juvenil y en la investigación clínica de estos trastornos. El doctor se ha desempeñado como director médico del Hospital de Adolescentes en Alto Pelo, en Connecticut, Estados Unidos. Patricio ha vivido muchos años en los Estados Unidos estudiando y trabajando, y también se desempeñó como médico, director médico de la unidad de adolescentes con abuso de sustancias psicotrópicas en el mismo país. También en Chile se desempeñó como profesor adjunto en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad Católica y actualmente se desempeña en la práctica privada como psiquiatra en Chile. Bueno, bienvenido nuevamente, Patricio, y qué rico tenerte con nosotros. Muchas gracias, mi placer. Y además ha estado en un montón de conferencias, sí, ha estado en la televisión en también. En todas partes. Muy ¿Quién conocida. dispara? ¿Dispara tú? Disparo yo. Sí, una pregunta nada más, es que está como de moda el tema Michael Jackson. Yo te quería hacer una consulta. ¿Qué significa todo el concepto de Peter Pan y la relación ese de Michael Jackson? Qué buena. A ver, en relación a Michael Jackson mismo, a quien no conozco ni le seguí mucho la carrera, no sé si podría, digamos, mencionarlo. El concepto del síndrome de Peter Pan se refiere, como la fábula, el cuento de Walt Disney, a aquellas personas que tienen dificultades en aceptar lo que el crecimiento y el paso del tiempo nos trae, que son las responsabilidades, los dolores, los conflictos, que requieren de bastante resiliencia y solidez. Entonces hay muchas personas, bueno, vamos a tocar el tema de las drogas, que en algo, ¿cierto?, deslinda con esto. Hay grandes dificultades para asumir estados displacenteros, ¿ya? Y el crecer y el enfrentar esta responsabilidad de la adultez muchas veces es eludido a través de, infantilizarse y evitar enfrentar estas situaciones. Y a eso se refiere el síndrome de Peter Pan. Y crear todo un entorno y una explicación del mundo, digamos, que te obliga a permanecer en la infancia de alguna forma. Así es. En esa especie de irresponsabilidad creativa. Así es. Se supone que él se quedó pegado, no sé, de alguna forma. Yo me imagino que él debe haber tenido muchísimas dificultades en su crecimiento. Probablemente infiero de que una persona que es estrella desde tan temprano empieza a vivir una vida que quizás no es la que evolutivamente correspondería. Es como que a un niñito de 3, 4 años le pasen un Nintendo, un tipo de computador para que empiece a jugar antes de que él empiece a jugar con castillos de arena, con la pelota. Entonces la verdad que no tiene la posibilidad de desarrollar evolutivamente las tareas que le corresponden a la edad. Y esas tareas, esas falencias, de alguna forma se hacen presentes como necesidades imperiosas más adelante. Ahora, pueden haber una serie de otros factores. Yo desconozco antecedentes biográficos de Michael Jackson, pero el síndrome de Peter Pan yo creo que es muy aplicable a bastantes personas que justamente eluden enfrentar las responsabilidades, entre otras formas, no solamente viviendo en un castillo en Neverland, sino que algunas veces incluso consumiendo sustancias. Oye, Pato, ¿y tiene alguna relación lo que tú dices del síndrome del Peter Pan, que yo no lo ubico mucho, con lo que también es la estructura de los anorécticos, las anorécticas, como una forma de no tomar alguna responsabilidad adulta? Mira, se ha esgrimido ese argumento como una de las bases desde la postura psicoanalítica, ¿ya? Porque hay varias facetas del prisma para analizar distintos fenómenos, distintas personas, y los anorécticos, las anorécticas, que son preponderantemente mujeres, en general no solamente son muy delgadas, distorsionadamente delgadas, sino que además tienden a tener
una gran aversión por enfrentar situaciones de la adultez. Tienden a tener conductas bastante infantiles y en general se dice que no quieren crecer y que esta especie de cuerpo que es como asexuado, claro, sin forma, digamos, femenina en este les caso, permite no enfrentar una sexualidad que se les hace terriblemente difícil. Compleja, claro que sí. Puede tener una relación los dos cuadros. Sí. Bueno, vamos al tema. Vamos. ¿Se consume droga en Chile, Patricio, los adolescentes? Sin duda que se consume droga. Sí. Mira, se abusan sustancias. ¿De qué se abusa principalmente en Chile? ¿De qué sustancia? Mira, se abusa principalmente de alcohol, ya que es la sustancia número 1 en cuanto al consumo de los adolescentes. También se consume mucho. Ahora, el alcohol se consume en forma recreativa, ya se consume en forma abusiva y posteriormente en esta especie de escalada entramos en lo que significa la dependencia, que la gente le llama adicción. Lo mismo ocurre con la marihuana. La marihuana es una sustancia de amplio consumo en la población, sobre todo joven de Chile. Y bueno, han entrado otras drogas que quizás son menos conocidas. El éxtasis, que me imagino que ustedes lo han escuchado en relación a la cultura rave, tiene mucho que ver con estos conciertos de música techno, porque esto nace en los años 80 en Estados Unidos y de hecho hay una historia bien importante de mencionar, quizás, Antonio, tú como psicoterapeuta alguna vez escuchaste que sobre todo psicoterapeutas del estado de California en los años 80 comenzaron a utilizar éxtasis, que es metilenanfetamina, es un derivado semisintético de la anfetamina, que en vez de producir una especie de activación, produce un estado de bienestar con una propensión a una mayor cercanía e intimidad. Entonces empezaron a utilizar esto para potenciar ciertas terapias individuales y grupales, para desinhibir a personas que eran bastante trabadas. O trancadas, como dicen. Exactamente. Y tuvo bastante auge, yo diría, en los años 80, produciendo problemas bastante significativos, porque no es una droga sin riesgo. Claro, además que California tiene una tradición de consumo de droga con la escuela psicodélica de Harley y toda esta gente, porque o sea, no era nuevo el cuento en California, el consumo de droga. La marihuana para ti es una droga complicada, ofensiva, porque también hay tanto... Mira, es un tema bien complejo, porque nosotros podemos aquí empezar a analizar si es que la marihuana produce o no daño cerebral, si es que produce o no daño afectivo, si produce daño conductual, ¿cierto? Y es más, podemos decir incluso, ¿es una droga o no es una droga? Entre paréntesis, hay gente que dice que drogas son aquellos productos que son sintetizados, ¿ya? Bueno. Y sustancias, bueno, por eso nos hablamos de sustancias principalmente, porque el opio es natural, la marihuana es natural, hay gente que cree que todo lo natural es bueno, no todo lo natural es bueno, no todo lo natural es Qué buena inocuo. esa clasificación. Claro, pero la marihuana es una sustancia que si bien tiene usos incluso terapéuticos. Sí, claro, ¿ya? para el glaucoma y dolores del cáncer. Exactamente. Es una sustancia que en general, sobre todo en la forma en que se usa, tiende a producir una serie de desventajas. Y si bien no se ha comprobado un daño cerebral anatómico, sí se han visto una serie de disfunciones cerebrales en distintas áreas. Disfunciones cognitivas, atención, concentración, retención de datos, en la memoria de trabajo, y adicionalmente algo que mucha gente no conoce y no lo considera, que es el síndrome amotivacional. Perdía la voluntad un poco, ¿no? Exactamente. Y justamente personas que buscan el consumo, que generalmente no es ocasional, se hace mucho más frecuente, intenso, y posteriormente la gente lo busca en forma bastante denodada, pretende justamente una especie de anestesia emocional, tener una especie de indiferencia ante el dolor que lo circunda, y les sirve en ese sentido, pero al mismo tiempo no tienen ninguna fuerza de voluntad. Claro. Fíjate que es tan fuerte lo que está diciendo Patricio, Eddie, que esto de la dinamia, de la amotivacional, de la acción amotivacional de los consumidores de la marihuana, que en Oriente se conoce esta droga hace muchísimos años, miles de años, y el Vietcong en la guerra de Vietnam usó la marihuana como un arma psicológica, y les ponían sacos de marihuana en las aldeas para que los norteamericanos probaran la droga y perdieran motivación de combate. Correcto. ¿Cómo no va a estar demostrado el síndrome amotivacional de la marihuana si es conocido en todas las culturas? Claro. Así es. Y yo no sé si incluso produce daño genético la marihuana, Patricia. Sí, se ha argumentado que produce daño genético, que aquellas madres que lo consumen, Eso había escuchado.
Incluso se ha dicho que los espermios de aquellos que consumen, ¿cierto?, pudieran sufrir algún tipo de daño genético, ¿ya? Ahora, estos son estudios que no han sido comprobados, son difíciles de hacer metodológicamente, pero adicionalmente hay una serie de disfunciones, incluso sexuales, que acompañan al uso intenso y frecuente de la marihuana. Claro. ¿Qué llamas tú, uso frecuente e intenso de la marihuana? Yo te diría que aquí hay un tema que hay que aclarar. Hay distintas perspectivas para entender qué es lo que es consumo de sustancia, qué es lo que es abuso de sustancia y qué es lo que es dependencia de sustancia. Exacto. ¿Ya? Y hay distintas clasificaciones. Y tenemos que entender que las que priman hoy en día son aquellas de las asociaciones de médicos. Y la que hoy día quizás tiene mayor relevancia es la de la Asociación Psiquiátrica Americana, ¿cierto?, que es una de las instituciones más poderosas en cuanto a implantar su nosología, su nomenclatura, ¿ya? Y en general cualquier tipo de consumo de marihuana, aunque sea ocasional, desde el prisma de esta asociación, es visto como patológico, ¿ya? O sea, el uso incluso esporádico. ¿Por qué? Porque puede tender a un uso más poderoso y potencialmente un cambio o saltar a otras drogas, ¿ya? Pero hay muchas personas que consumen en forma muy esporádica, ¿ya? Esto saliéndome de los márgenes conservadores, ¿cierto?, que lo hacen en forma recreativa, a veces para quizás a la usanza de Carlos Castañeda, ensalzar algunas experiencias personales, grupales, espirituales, para provocarse un estado de conciencia levemente diferente, y que en realidad no empiezan un consumo abusivo y posteriormente pierden la libertad, que en el fondo es la esencia del trastorno patológico del consumo de drogas. Es la adicción ya. Es que la persona eventualmente no puede dejar de consumirlo y busca y orienta su vida en la consecución de la droga, y posteriormente incluso tiene síntomas físicos al dejarlo. Exactamente. Ya entrando un poco a lo práctico también relacionado no solamente a marihuana, otras drogas, aquí nos escuchan hartas auditores. ¿Qué señales se le puede dar a los padres, por ejemplo, en relación a que los hijos de repente se están drogando, que están cayendo quizás en características? ¿Qué cosa observar, digamos, los muchachos? Mira, es tan variado como variado es el panorama de sustancias disponibles, porque si bien es cierto, hay ciertas características generales que uno podría observar en jóvenes y en adolescentes que ya están sumidos en un consumo abusivo o en la dependencia. También va a depender del tipo de droga que estén consumiendo. Claro, sí. Ahora, esto parte una pequeña nota al margen. Parte no solamente con los padres atentos a si los hijos presentan síntomas, sino que parte con el consumo de los padres. Porque es muy difícil que un padre que consume tabaco, alcohol en exceso o algún otro tipo de sustancia tenga la posibilidad y hasta cierto punto el derecho, como muchos chicos emocionalmente lo dicen, a no solamente vigilar, sino que impedir el consumo, ¿ya? Porque nuestros hijos tienden a hacer no lo que decimos, sino que lo que nosotros hacemos. Muchas veces nosotros con un cigarro en mano le decimos a nuestros hijos, no fumen. Oye, no toméis tanto, porque hay inconsecuencia. Exacto, hay una inconsecuencia. Y el mensaje, si bien no es consciente a veces, es un mensaje que sí se registra. Es muy difícil encontrar hijos, niños que consuman sustancias y sus padres no consumen. Es mucho más frecuente cuando en la casa hay consumo de sustancias. Ahora, hablando de qué señales en general se tienden a presentar. Para prever, digamos. Claro, yo creo que hay que pensar en disfunciones en las distintas áreas donde se mueven los jóvenes y los adolescentes. Y se mueven en el área académica educativa, en el área social, en el área familiar, y tienen además un funcionamiento biológico, ¿ya? Nosotros generalmente vemos, independiente de las sustancias que estén consumiendo, si es en forma abusiva, ¿cierto?, y más aún si es en forma de una dependencia, que los jóvenes empiezan a fracasar desde el punto de vista educacional y académico. Porque en general tienen toda una serie de consecuencias cognitivas e intelectuales y emocionales que les impiden tener no solamente la capacidad de aprender, sino que además, desde el punto de vista emocional, la fortaleza que te permite a ti tolerar la frustración de seguir aprendiendo, la capacidad de persistencia en el esfuerzo. Entonces es casi, yo te diría, inédito que alguien que esté consumiendo en forma abusiva o depende de sustancias siga funcionando bien a nivel académico o laboral. Hay una relación directa. Exacto. A nivel familiar generalmente se producen toda una serie de disonancias, desencuentros y conflictos, en parte por las señales físicas que muchas veces produce el consumir
o el síndrome de abstinencia, de no tener la sustancia y uno necesitarla, que es algo de lo que a lo mejor debiéramos hablar, que es lo que es el síndrome de abstinencia, ¿ya? Sí. Pero se producen conflictos porque esto se hace en forma subrepticia, clandestina. Exacto. El chico empieza a pasar más tiempo solo en su habitación, tiene menos contacto con los padres. Muchas veces nosotros vemos irritabilidad, una gran irritabilidad, respuestas bastante excesivas a eventos menores, a situaciones frustrantes de menor magnitud. Baja tolerancia. Mucha sensibilidad. Muchas veces vemos nosotros conflictos con los padres que son más bien autoritarios, que están como siguiéndoles la pista y ellos se sienten muy perseguidos, y eventualmente cuando ya tenemos un síndrome instalado de dependencia, podemos tener todas las consecuencias psiquiátricas y físicas de aquello, sea alcohol, sea marihuana, sea anfetamina, sean alucinógenos, que son cuadros angustiosos, cuadros depresivos, cuadros psicóticos. No nos podemos olvidar que muchas veces estas drogas generan cuadros psiquiátricos gravísimos. Sí, hablando de adicciones, la otra vez conversábamos también del tema de los juegos virtuales, computación. Ese es un tema que está increciendo cada vez más, ¿no? Está produciendo algo como una adicción, delicado. dices tú. Claro. Sí. Mira, el término adicción tiene una connotación, yo pienso, en general peyorativa. Cuando tú hablas de un adicto, hablas de una persona que en parte está enferma, pero en parte es una persona que casi tiene una connotación moral y legal diferente. Casi como convicto suena. Claro, sí, tiene una connotación negativa. ¿Ya? Claro. Entonces, tratando de descriminalizar, ¿cierto?, el término, nosotros usamos más el concepto de dependencia, dentro de los cuales está la dependencia psicológica y la dependencia física, que están como en un continuum, hay una especie de escalada. Hay sustancias que no producen dependencia fisiológica, ¿ya? La dependencia psicológica consiste en una necesidad imperiosa de proveerse de la sustancia, en echarla profundamente de menos, en que cuando uno la tiene disponible, casi todas las actividades de uno se orientan a conseguir la sustancia. Y en función de eso. Exacto. O la actividad, porque como vamos a ver, no hay solamente dependencia a sustancia, hay dependencia al sexo, dependencia al juego, dependencia al computador, al internet. Absolutamente. Entonces, hay un concepto de dependencia psicológica. Cuando tú tienes dependencia fisiológica, que la invocan ciertas sustancias, como el alcohol, como la cocaína, como las anfetaminas, como la heroína, la morfina, drogas más duras. Son drogas que generan un acostumbramiento, digamos, de nuestros receptores cerebrales. Y un cambio metabólico a nivel cerebral. Así es. Claro. Y cuando esa sustancia deja de estar presente, se produce lo que se llama el síndrome de abstinencia, que es que la persona no solamente se siente pésimo, se angustia, se deprime, sino que puede llegar a morirse. Es por eso que las personas que son dependientes físicas de alguna sustancia requieren, para detoxificarse, de una internación. Tratamiento muy largo, ¿no? Primero que todo tienen que internarse en una clínica y recibir medicamentos que les permitan dejar la droga, porque si no pueden terminar con convulsiones. La gente que es alcohólica, dependiente del alcohol, si deja de consumir, no solamente se angustia, puede morirse. Y tú tienes que inyectarles y darle en forma vía oral, posteriormente, benzodiazepinas, que son tranquilizantes menores, para que no convulsionen. Ahora, eso mismo se puede aplicar a otras dependencias, como la dependencia a los juegos de video o la dependencia del internet, en que las personas, para evitar un estado displacentero, ¿cierto?, que puede ser cualquiera, angustia, tristeza, soledad, derivada de situaciones de vida, una quiebra económica, una separación marital, yo te diría algunas veces estados de vulnerabilidad biológica. Los factores que te llevan a estas dependencias son múltiples, no son solamente externos. Hay personas que tienen, por así decirlo, un hardware, una neurobiología que los hace vulnerables a esto. Y esto se hereda. Claro. Y nosotros sabemos que es mucho más frecuente encontrar chicos que se hacen dependientes de la internet, de los videojuegos, en padres que han tenido dependencia a sustancias o al juego patológico, ¿cierto?, o a la sexualidad. Claro, a las compulsiones en general. Sí, una necesidad imperiosa de cambiar tu química cerebral, pero que se manifiesta a través de tu modular y moderar tus estados afectivos.
cosa que no puedes hacer a menos que te proveas o de sustancias o cierto tipo de experiencia. Claro, y en el caso de los juegos, como decía Eddie, Sí. electrónicos en el computador, la dependencia se produce porque estos juegos producen ciertas emociones. Sí. Y la emoción, como algo químico, es lo que va creando el acostumbramiento, la dependencia. Entonces, Sí. la persona se hace adicta a la emoción que le provoca jugar, o estar aislado, o sentir que controla el mundo a través de la pantalla. Eso un poco explica el fenómeno, ¿no es cierto? Sí, es así. Hoy en día que tenemos imágenes que podemos obtener de cerebros, no solamente desde el punto de vista anatómico, sino que en funcionamiento, Exacto. nos revelan cuáles son aquellas áreas del cerebro que están estimuladas cuando nosotros estamos en presencia de cierto tipo de sustancias o cierto tipo de actividades. ¿Ya? Y podemos, por ejemplo, distinguir que hay ciertas áreas en el cerebro, por ejemplo, medio, el núcleo accumbens, hay una área que se llama área del tegmento ventral, un área que se llama el locus ceruleus, donde está el centro de la producción de noradrenalina y norepinefrina, que es muy estimulante, que son áreas como que se prenden, por así decirlo, en las imágenes, cuando nosotros estamos exponiéndonos a este tipo de estimulación. Entonces, imagínate que tú estimules estos centros y de repente los dejes de estimular. Siente la necesidad. Claro, Y esto siente la ocurre falta. con chicos. Yo diría, varios chicos en tratamiento por dependencia de la internet, dependencia de los juegos de video, que tienen un síndrome de abstinencia y no están consumiendo una sustancia química, están consumiendo un producto interactivo que ellos, cuando los dejan de usar, les viene toda una serie de síntomas angustiosos, depresivos, incluso están temblorosos, están con insomnio. Porque ellos producen su propia sustancia, la que son dependientes. Bueno, eso Ellos exactamente. la producen ellos. Así Eso es. tiene que ver con el seminario que también tuviste con Joe Dispenza, ¿no? Que Claro, explicaba un claro. poquito el tema de la neurociencia. Claro. Sí. ¿Podría explicar un poquito más cómo funciona? ¿Qué área específica? Así que O sea, ¿cómo se gatilla? ¿A través de las drogas, dices tú? Sí, el funcionamiento, porque son los neurotransmisores, son los que te van sí, gatillando sí, de sí. esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, en forma... O sea, en forma simple, digamos, claro. para que uno logre ¿Cómo comprenderlo. ocurre esto de que nosotros transmitimos información de una región a otra? En realidad tenemos distintos centros, ¿verdad? como distintas estaciones en nuestro cerebro que se comunican entre sí, y algunas están especializadas, por ejemplo, en los procesos de inteligencia intelectual, por así decirlo, ya que tienen que ver con cómo procesamos la información, atención, concentración, registro de datos, memoria de trabajo. Más lógico. Claro, y esas están en ciertas áreas en general que están en la corteza prefrontal, ¿ya? Y tenemos otras áreas que están en lo que llamamos el cerebro un poco más primitivo o anterior, más abajito, por así decirlo, tanto anatómicamente como en la filogenia, que tiene que ver con el centro de las emociones, el procesamiento de los afectos, las sensaciones y las respuestas más bien viscerales a estímulos. Están sobre todo en la región que se llama la corteza límbica. La corteza límbica. El tálamo está un poquitito más arriba y nos ayuda a procesar esta información. Nosotros tenemos que conectar, así como nosotros decimos que las personas bien armónicas y en buena sintonía tienen un buen desarrollo en el ámbito físico, emocional, intelectual, espiritual. Bueno, esto no se alcanza porque sí nomás. Resulta que hay una buena conexión y una armonía y un desarrollo más o menos sincrónico y sintónico en estos distintos centros del cerebro. Pero la información, ¿cómo se transmite de uno a otro? A través de ciertos cablecitos que tienen unos nodos en los cuales la información eléctrica se transforma en química, se desprenden neurotransmisores que pasan de una orilla a la otra y transmiten el impulso nervioso. Y hay una gran cantidad de neurotransmisores que tienen distintas funciones y justamente las drogas estimulan distintos neurotransmisores. Nosotros Se van sabemos generando y van alterando sustancias, su metabolismo y ahí se va produciendo la y dependencia. eso vienen las endorfinas, las dopaminas, todas esas cosas. exactamente, la serotonina, la norepinefrina, la dopamina, las endorfinas son unos neuropéptidos que son muy importantes y si tú lo piensas, ¿endorfina de dónde viene? Morfina, son nuestras morfinas endógenas. Exacto. ¿Ya? Y resulta que nosotros tenemos receptores para la morfina, pero ¿cómo? Si la morfina viene después que nosotros, ¿cierto? Pero resulta que sí tenemos unos receptores, que son los receptores de opioides, y que además producimos nuestras morfinas endógenas, y que son muy saludables porque nos ayudan a tener no solamente un estado de analgesia, sino que un estado de bienestar también.
son ansiolíticas, nos mejoran el ánimo, y bueno, ¿cómo las podemos producir? ¿Cierto? A ver, ¿alguien sabe cómo se producen las endorfinas? Bueno, nosotros sabemos que se producen... Con actividad física. Claro, usted tiene que bajarse el auto, tiene que caminar, tiene que tomar la bicicleta, ¿cierto? Sudar un poco. Exactamente, la actividad aeróbica nos ayuda. Exacto. Y de hecho, cuando uno piensa, dice, bueno, estoy escuchando al psiquiatra, lo único que hace es dar remedio, ¿cierto? Y resulta que una de las primeras indicaciones que nosotros los médicos psiquiatras debiéramos dar, es decir, haga ejercicio físico aeróbico. A todo el mundo. Y no solamente para descargar energías, como llama la gente, sino que vas a producir tus propias sustancias químicas cerebrales que son positivas. Exacto. Pensando- Hablando de eso, de actividad física, ¿cómo se puede producir el cambio? Bueno, hablando yo después, pero en los adolescentes, como padre, porque hoy día, yo por lo menos hoy día dije que venía a este programa contigo y un montón de mamás me dijeron el tema, por ejemplo, del computador, Sí. que no pueden sacar los chicos. Otro un problema grave hoy día, el tema del alcoholismo, especialmente en las chicas. Sí. ¿Cómo se puede ir generando ese cambio, ya no solamente en la cosa de salud, o sea, en los tratamientos? El que está enfermo, y entonces No, el que no previendo. está enfermo, el que Claro. está entrando en eso, y uno como familiar, como Sí. papá o mamá quiere hacer un cambio sin que se note, quizás. Mira, Comunicación. hay tantos factores que influyen en que se manifiesten señales de problemas en la adolescencia, que yo te diría que esto se empieza a trabajar antes que nazca el niño. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque en realidad hay tantos factores en la infancia temprana, en la relación con los padres, en cómo el chico se va adaptando al colegio y los padres están en sintonía con él, cómo los padres van leyendo al niño chico y están en una relación empática, cómo le van poniendo límites, cómo van diciéndole al niño por dónde tiene que caminar, cómo evitar sobreprotegerlo y al mismo tiempo ser amigo y compañero, porque uno es padre y no amigo y compañero. Y yo te diría que parte ahí, ¿ya? Y bueno, es difícil, es un tema muy vasto, pero cuando tú ya tienes problemas con los adolescentes, es tarde para empezar a preocuparte. Ahora Sí. yo creo que tienes que empezar a actuar, pero muchas veces los problemas de la adolescencia nacen temprano. ¿ya? Ahora los adolescentes tienen el problema de los límites también. Bueno, tienen el Por eso problema es lo que de los digo, que hay límites. que ser padre, no amigo. ¿Dónde están los límites? ¿no? El Bueno, padre pone los límites. Es tan importante porque uno es impopular cuando pone límites, ¿cierto? Y es tan importante para uno, incluso adulto, que el jefe de uno sea firme y no sea como amigo de uno. Uno podría decir que rico, mi jefe es mi amigo, pero no te da una sensación de seguridad, de certeza, de solidez. O sea, tú no tienes por qué ser autoritario, tienes que ser autorizado. Y eso de sentirte autorizado transmite a la otra persona una sensación de seguridad. ¿Cuántas veces los mismos niños dicen que bueno que el papá me dijo que no esta vez? Claro. ¿Ya? Que fue claro, por último. Que, No claro, fue que ambiguo. me puso clarito el límite. En cuanto al tema del consumo excesivo de computador o de internet, mira, se va a transformar cada vez más en un problema que va a generar disonancia en la familia y en la escuela, porque algunos de estos chicos se quedan toda la noche. Exactamente. No duermen. En la mañana se levantan irritables, están con problemas de atención y concentración, no rinden bien, Rompen el ritmo. se Bueno. sienten disminuidos por esto y nuevamente empiezan a ver no solamente que sus calificaciones han disminuido, sino que su red social se va limitando y se empiezan a relacionar en forma virtual con otras personas en otras partes ante quienes pueden fingir ser lo que quieren ser. Entonces es una relación que es fantasiosa, que no es real, es la única en la cual se sienten bien y reciben buenos bonos. Exacto. Entonces empiezan a depender de eso. Y tú les quitas esto y la verdad es que tienen un síndrome de abstinencia. Y los padres, bueno, tienen que estar atentos, tienen que poner límites que son individuales para cada familia. Si a mí me preguntas, Eddie, si tú me preguntas, Antonio, ¿cuánto rato puedo dejar al niñito jugando a computador o juegos de video? No existe la regla. No existe una regla. Ahora, ¿pero qué pasa si el niñito pasa 4 horas? ¿Qué pasa si el niñito está 4 horas pegado allá y estudia 45 minutos? ¿Qué pasa si el No está niñito compensada la cosa, ¿no es no cierto? se sienta a comer con los padres, Por ejemplo. ¿ya? Porque está jugando con el computador? Exactamente. ¿Ya? Tú empiezas a ver cómo se debilitan otras instancias de interacción, otras instancias de funcionamiento y rendimiento. Es que ahí estás tocando un tema que yo quería ampliarlo ahora para redondear lo que estamos viendo, Patricio. ¿Cuáles dirías tú que son las características tal vez de personalidad, de conducta de los chicos y las familias que lo hacen más vulnerable, que lo hacen más vulnerable a la droga? Porque estamos viendo ese tema y es bueno que la gente escuche que frente a estas características de personalidad, de conducta o ciertas características familiares, hay más vulnerabilidad a las drogas. ¿Cuáles son esas características? Mira,
primero que todo, aunque este sea más difícil de entender, hay ciertos factores que son genéticos, que son neurobiológicos, que vienen con nuestro hardware y que por lo tanto son heredables, ¿ya? Entonces, padres que han tenido historia de abuso de sustancias, consumo excesivo, no estoy hablando ni siquiera de dependencia, no estoy hablando del que es adicto, dependiente físico del alcohol, de la cocaína, de los alucinógenos, sino que estoy hablando de aquellas personas que tienen una historia de haber tenido dificultades de alguna adicción, ¿no? por el consumo excesivo. En general, tienen un porcentaje muchísimo más alto de probabilidades que sus hijos lo tengan. Lo genético, ¿no? Y eso es así. Y una de las cosas que los hijos de padres que han tenido abuso de sustancias tienen que tener claro, y se revelan. ¿Cuántas veces he escuchado en este francés pascuense especial que tienen los adolescentes que te dicen, ¿por qué mierda tengo que yo tener la misma weá que tiene mi papá o mi mamá? Y la verdad es que lamentablemente tú tienes que martillarles en la cabeza que al igual que la diabetes, que al igual que la hipertensión arterial, tienes más chances y tú puedes elegir si es el camino de la libertad. Es decir, yo tengo esta predisposición, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Voy a comer tantos dulces? ¿Voy a fomentarla? Exacto, o voy a tratar de tener el control, porque claro. al fin de cuentas la dependencia de drogas o la adicción es una falta de libertad. Contrariamente a lo que los adolescentes piensan, de que yo puedo tomar cuando quiero y voy al precarrete y me preparo, me premedico, en el fondo están perdiendo la libertad de ser como ellos realmente son y empiezan a depender de una sustancia que les altere el estado de ánimo, que los desinhiba y los transforme en algo que ellos creen que son. Ahora, si tú te vas más en profundo en lo que estás diciendo, Sí. hay una falta de libertad completa de los educadores, los padres, todo, y eso de alguna forma es culpa del sistema. Entonces, mi consulta también, tú como profesional, los colegios, psiquiatras, todo, ¿qué se hace hoy día respecto a eso? Por ejemplo, no solamente en el alcohol, hoy día cómo aumenta el consumo de alcohol en las chicas. No hay ninguna campaña de alcohol. La televisión infantil también es terriblemente dañina para los chicos. Se hacen campañas que son generalmente individuales, generalmente en colegios particulares, que contratan grupos de profesionales con el fin de brindar educación en salud mental y educación en consumo de sustancias. Pero como tú dices, este es un tema que en la base tiene algo que es casi filosófico, que es cómo nosotros enfrentamos o nos defendemos de estados mentales displacenteros, que todos tenemos. El sistema te lleva a eso. El sistema, o tú, y tu propio metabolismo también. hay veces que tú endógenamente, por así decirlo, por tu hardware, tienes una tendencia, así como a subir de peso, o a que se nos caiga el pelo, a tener estados displacenteros, a tener angustia, a tener dificultades para tolerar las frustraciones, a tener insomnio, ¿cierto? Y además tenemos un medio ambiente que cada vez más, yo te diría, adverso, desde el punto de vista de la cantidad de información que tenemos que manejar, de la competitividad, de la agresividad. Entonces, no hay duda que estamos en presencia de muchos más estímulos negativos que nos afectan y nos producen estados displacenteros. Entonces, bueno, ¿cómo los enfrentamos? Si esto ha estado siempre presente, desde los dinosaurios hasta hoy en día, ¿cierto? Las quiebras económicas nos han producido estados displacenteros. ¿Será posible que nosotros, en vez de simplemente criminalizar la droga, será posible que nosotros eduquemos desde temprano, no solamente el alfabeto y los números, sino que también cómo lidiar con estados displacenteros? Porque los vamos a tener todos. ¿Cómo lidiamos con la intolerancia, la frustración, con las malas notas, con el sentirse rechazado, con el ser... Mira, en el tema del abuso en el colegio tenemos un modelo que podemos empezar a usar, que nos molestan los otros compañeros o nos pegan los otros compañeros, el famoso bullying, ¿cierto? Que lo queremos hablar. ¿Cómo lidiamos con eso? ¿Cómo lo hacemos? Ahí tenemos un modelo en la escuela en el cual nosotros podemos empezar a educar a nuestros niños respecto a cómo lo podemos hacer. Oye, ¿hay alguna posibilidad en que tú puedas enseñarle a los niños respecto al ejercicio físico? Les puedes enseñar respecto, bueno, un niñito de 7 años va a tener dificultades en la meditación, ¿cierto? Pero, ¿y si tú le enseñas a escuchar música de cierto tipo que le provoque un estado mental o de relajación o de estimulación si lo necesita? Fíjate, es súper interesante lo que tú dices, Patricio, porque yo siempre he pensado, creo que lo hemos conversado con él, esto de que en las escuelas secundarias, primarias, se nos enseñan muchas cosas interesantes, Patricio, la matemática, está bien, la lengua, el idioma y química, pero nunca se enseña, fíjate, es como higiene mental, higiene emocional.
Y yo creo que este sería un mensaje a lo mejor para Mario Weisbrot, que está preocupado de la educación de Chile en el futuro, en el 2020, digamos. Esta asignación que está pendiente en toda la educación para un mundo tan cambiante como el nuestro, este mundo globalizado, donde la incerteza es lo único seguro que hay, educar a la gente emocionalmente, Patricio. O sea, como dices tú, prepararlos para esto, para lo otro, para la incerteza, para la frustración. Yo creo también sí. Hay una responsabilidad de la familia, ¿sabes? En el sentido de que tiene que haber una mayor comunicación, pero más verídica, más real, sobre temas más de fondo, porque hoy día yo creo que la comunicación entre padre e hijo es súper mala. O sea, simplemente los papás llegan en la tarde, en la noche, ¿cómo está? ¿Cómo te ha ido? Bien ya, y uno sigue metido en el computador y el otro igual, comen. No hay un diálogo más profundo, ¿no? Pero fíjate que ahí hay cosas que ha dicho Patricio ahora que apuntan a cómo podemos prever también en la familia. Por ejemplo, Patricio ha dicho dos cosas muy claras hoy día que hay que tomarlas. Uno, el padre es papá, no es amigo. O sea, pone normas, pone límites. Y eso es muy importante en la familia educada. Luego, acostumbrar a nuestros hijos, digamos, a que participen con nosotros. No darle tantas garantías, tanta privacidad que no se la merecen tampoco, ni es buena. ¿Qué otras cosas podemos hacer en nuestras familias, con nuestros niños, para evitar, por ejemplo, que caigan en las drogas, a nivel de conducta familiar, Patricio? ¿Qué se te ocurre a ti por tu experiencia clínica, profesional? A ver, primero, ciertas palabras de humildad. A ver, yo no tengo la receta. No, ¿ya? Nadie la tiene. Ni para la gente en general, ni para los pacientes, ni para mis hijos. Hay veces que caemos en una especie de arrogancia y nos transformamos en gurús con ciertas recomendaciones que son bastante frecuentes en el ámbito de la salud mental. Profesionales que creen tener la respuesta, y creo que lo primero es decir que hay gente mucho más inteligente que lo ha pensado y que no tiene la respuesta, y que la respuesta no es universal, que va a depender de quién es la familia, cuál es su grupo social, cultural, quiénes son los hijos. No todos los hijos son iguales. No podemos criar a los hijos con la misma vara, porque lo primero es tener sintonía, tener empatía, ver quiénes son nuestros hijos y no vernos reflejados en ellos, que es proyectarnos nosotros en ellos. Entonces, una especie de regla general, la verdad es que no aplica. Ahora, dentro de todo, igual que las normas del tránsito, hay veces que uno podría doblar a la derecha, pero en realidad es mejor saber de que de repente no podemos doblar a la derecha. Entonces yo creo que sí tienen que haber normas, y los niños deben saber que el papá y la mamá ponen límites que son claros, que están como una especie de pseudo constitución preestablecido, que no se cambian semana a semana según cómo me dio en el negocio, o si estoy bien con la mamá, o si llegué muy tarde, ¿cierto? Sino que están ahí, y que están preestablecidos, y que las consecuencias, ya sean negativas de no seguirlas, ¿cierto?, o positivas de adherirse a ellas, bueno, son claras y son consecuentes y se aplican todo el tiempo. Ahora, esto desprovisto de un marco de relación afectiva, de empatía, no tiene sentido. O sea, tiene que ser con amor. Tiene que ser con amor, ¿ya? Tiene que ser con un amor que sea evolutivamente correcto, ¿cierto? O sea, hay distintas formas de relacionarse con un niñito según si tiene 2 años, 4 años, 8 años. Entonces, bueno, las normas en general tienen que ver con límites y tienen que ver con empatía, como una especie de visión general. Perfecto, totalmente. Absolutamente. Pero sería bueno advertir también, porque lo leí cuando para el programa, el tema del alcoholismo en las mujeres, en las chicas. Porque de hecho lo leí, y que hay diferencias fisiológicas en las mujeres bien importantes que les causan mucho más daño. Por ejemplo, menor proporción de agua corporal que los hombres, absorben un 30% más de alcohol que los hombres, más o menos. Posibilidades de cirrosis, estrés 5 veces mayor que el hombre también. Más probabilidad de padecer de cáncer de mama y vulnerabilidad frente a las enfermedades cardiovasculares. Entonces es un tema que igual que hay que plantearlo, ¿no? Es bien importante, y se ha ido dando no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. Por mucho tiempo el consumo excesivo de alcohol fue patrimonio del macho. Y hoy día están casi a nivel igual en las edades más chicas. En la edad de los jóvenes. Y parten muy chiquititos. Parten. Y parten, yo te diría, no solamente los grupos con desventaja sociocultural o económica, sino que los grupos de altos ingresos, ¿ya? Y mucho de esto tiene que ver justamente con el consumo excesivo que los hombres han tenido. Porque si tú lo piensas, hoy en día son pocos los círculos donde los adolescentes no se relacionan a través de el catalizador que significa el alcohol. Los jóvenes no es que estén tomando porque sea rico, porque sea sabroso, porque es agradable compartir un trago. Ellos se están premedicando. Tú
Así como a ti te premedican para la operación, ¿cierto? Estos jóvenes se están preparando y van al precarrete, donde ellos consumen una cierta cantidad de alcohol, que en realidad va a depender individualmente de cuál es la capacidad metabólica de sus hígados, no de su cerebro. Eso creo que entiendan, porque la gente que dice que tiene buena cabeza está totalmente equivocado. Tiene un hígado que está entrenado y que está funcionando a full, y sus sistemas enzimáticos están trabajando 48 horas diarias para poder metabolizar el tóxico que es el alcohol. Y al hacer eso, van aumentando de tamaño, se van infiltrando de grasa y empiezan a tener lo que se llama el hígado graso o estatosis hepática. Todavía sigue funcionando el hígado. Se están hipotecando el futuro, en el fondo. Por supuesto. Y después de eso pasa en un estado, que es el estado de reversibilidad o no reversibilidad, que es la hepatitis alcohólica. Cuando tú ya tienes una hepatitis alcohólica, tienes la posibilidad de revertir a hígado graso y después hígado sano, y tienes la posibilidad, aunque dejes de tomar, de pasar a cirrosis. Cirrosis es un hígado que, además de inflamado, es como una leña. Perdió toda flexibilidad, se mueren los hepatocitos y no funciona. Y cirrosis es muerte. Ahora, se requieren de bastantes años para llegar a eso. ¿Qué pasa con las chiquillas? Las chiquillas tienen que acomodarse hoy en día al patrón de funcionamiento de los hombres. Y los hombres, ¿qué es lo que hacen? Llegan ya absolutamente desinhibidos. Pasado ya de revolución. Sin ansiedad ya. Claro, ellos ya, sus angustias, sus sensaciones de minusvalía, sus inhibiciones, en el fondo, es esta sensación de ser menos y no ser capaz, que te lleva a ti a tener que, no lo voy a decir en francés pascuense, atontar la neurona. ¿Ya? Tienen que atontar la neurona para no estar atentos a las señales que les digan que son menos. Claro. Entonces, al atontar la neurona, son capaces de hacer el ridículo y se ríen de las cosas más inverosímiles. De hecho, muchos chiquillos que han estado en tratamiento conmigo y dejan de consumir, después se sienten avergonzados de las conductas que ven en sus amigos, porque ellos no consumen y ya no se pueden reír de las mismas estupideces de antes. Claro. No entran en sintonía. Ahora, ¿cómo puedo yo, si soy una chiquilla, que me voy a relacionar con estos tipos, que ya llegan con un nivel de alcohol que supera claramente el gramo por litro, que no solamente no debieran conducir porque se van a matar o van a matar a otra persona, sino que lleguen en un estado de estupidez supina, ¿ya? En el cual la verdad que se pueden reír solamente de cosas muy primitivas? ¿Cómo me voy a relacionar yo con estos especímenes si no es tomando? Y también desinhibiéndome, ¿ya? Ahora, muchas de estas chicas provienen de hogares en donde sus hermanos beben, sus padres beben, y esto es aceptado, es como conducta normal. Conducta social. Sí. Bueno, recordemos que estamos con Patricio Fischman acá en Conversando en Positivo, junto a Antonio Esteves y Ricardo Fogel, quien les habla. Y hablando de eso, también tiene que ver también con padres protectores, ¿no? Tú has escrito un poco sobre los padres protectores, ahí también hay un problema, ¿no? A ver, los padres que aman demasiado, en el fondo. Sí. Sobreprotectores. Claro, sobreprotectores. Generalmente es difícil encontrar el término medio. Yo pienso que yo soy un papá sobreprotector. Quisiera no creer que en extremo, y pido disculpas si es que lo he sido, pero muchas veces en la base de la sobreprotección hay sensaciones de inseguridad o de angustia, que hacen pensar de que algo malo puede ocurrirle a los hijos si es que uno no está detrás de ellos. No está interviniendo de alguna forma. Exacto. Entonces uno se sobreinvolucra y transmite una sensación de inseguridad al niño. Por un lado es cómodo, es reafirmante sentir que el papá y la mamá están detrás de uno, como cuando el niñito empieza a caminar, ¿cierto? Claro. Y el niñito empieza a tambalearse y se va para los lados y se puede pegar. Entonces, el papá que es aprensivo, sobreprotector, sobreinvolucrado, está detrás con las manos y muchas veces está tocando al niño. El niño no alcanza a tener esa sensación de independencia y de autonomía que le va dando después esta sensación de seguridad. Me caí, pero me pude parar. Yo no suelto al niño. No lo suelto porque no quiero que se caiga. Y yo sé que se puede caer. Y al no soltarlo, no le brindo a él la experiencia de caerse y poder levantarse por sus propios medios, que es lo único que me hace perder el temor a caerme. Claro. Entonces, en la medida que yo voy impidiendo que mi hijo se caiga, brindándole esa especie de sostén o soporte, yo le privo a él de esa sensación invaluable, que es la de que pude solo y que cuando me caí también me paré solo. Claro. Ahora yo sé que mi papá está allá detrás. Sí, lo vas dejando medio inválido, un poquito medio desadaptado, ¿no? Correcto. Indudablemente. Ahora hay papás abandonadores, ¿ya? Porque los niñitos cuando empiezan a caminar, y esto es una metáfora de lo que ocurre más adelante en distintas etapas de la vida, al hablar del niño que empieza a caminar y explorar, se van, y el niño parte caminando, mira para atrás y el papá no está. Y es un papá abandonador, negligente, poco empático.
Pero ¿será posible que nosotros caminemos esa vía intermedia, que le digamos al niño que él puede, ¿ya? Y no en un segundo piso sin baranda, sino que en un lugar que veamos seguro, y nos quedemos atrás, ¿ya? Para que cuando él necesite ir a buscar combustible de vuelta, nos vea, vaya, nos abrace, nos mire y siga explorando. Bueno, es re difícil. Si no hay escuela para padres, ¿cierto? ¿Cómo aprendemos eso nosotros? Pato, una auditora me preguntaba cómo pedir ayuda y dónde acudir para tratar el consumo de drogas en los adolescentes. Que deben estar escuchando muchos auditores. Mira, de nuevo, hay distintos grados. El consumo de drogas... ¿Pero dónde acudir, digamos, como gente cuando que hay dudas? Que no tenga recursos, claro. Mira, hay muchos centros comunitarios que están manejados por las municipalidades, en donde hay profesionales de salud mental, psiquiatras y psicólogos, que trabajan, yo diría, prácticamente ad honorem, por brindar horas de salud mental a población que no tiene medios, y yo diría que es mejor partir ahí. ¿Ya? Yo no iría a un centro especializado en tratamiento de drogas, porque creo que hay que hacer una buena evaluación de quién es la persona. Es como cuando uno dice, ¿dónde voy cuando tengo hipertensión? ¿Ya? Anda a ver un buen internista, que te evalúe bien, que vea si tienes algún problema adicional, y si tienes una hipertensión muy fregada, que te mande al especialista. Pero yo creo que hay que partir con un buen profesional de salud mental. Hay centros especializados en el tratamiento de adicciones, pero yo diría que primero hay que pasar el filtro de un profesional de salud mental en otra parte de la comunidad. Claro. Sí. Alcanzamos a ver algo del bullying, que nos preguntaron por la web también algo sobre eso. No sé si tenemos tiempo. Queda poco, pero... Sí, un ratito. ¿Cuánto rato tenemos? Nos quedan 8 minutos. 8 minutos, ya. El bullying que se ha hecho muy, yo diría, de moda ahora último, es un fenómeno que no tiene comienzo, ¿cierto? Esto es algo que ha estado desde siempre y ocurre maltrato y abuso, ya sea psicológico, físico o sexual, en todas las edades, en todas las sociedades, en todas las instituciones. Lo que pasa que en Chile tienden a llegar, yo diría, las noticias más bien educativas y culturales bastante después de que lleguen los McDonald's y los Burger Kings, ¿ya? Y yo digo esto con un cierto pesar porque como yo paso una buena parte de mi vida profesional en Estados Unidos, esto es algo con lo que yo trabajé, investigué, ya hace ya más de 5 o 6 años que intenté con autoridades del gobierno demostrar de que este era un fenómeno que no iba a pasar por arriba de Chile, sino que claramente se iba a instalar y que debían haber ciertas políticas educativas que pudieran prevenir el impacto. Pero no era un problema tan álgido como la diarrea aguda o el asilado político de otra parte. Se podía postergar. Exactamente. Claro. Pero claramente, si bien es cierto, siempre ha habido abuso y maltrato entre los niños, nos da la oportunidad justamente de trabajarlo con el modelo que más se ajusta a ayudar en la salud mental, que es trabajar en una comunidad con un sistema filosófico diferente. A ver, antes de hablar qué se hace en relación al bullying, el bullying es el matonaje, que es el abuso. En cualquier edad. En cualquier área, psicológico, que no siempre es decirte guatón, feo, qué sé yo. Muchas veces el abuso psicológico en las niñas es mucho más serio, porque es el dejar de lado, el excluir, el pelar. La ley del hielo. La ley del hielo, ¿cierto? Claro. Existe el matonaje cibernético a través de internet, subir fotos, el acoso ¿cierto? Cibernético, claro. El matonaje físico, el pegarle, el abusar en grupo de ciertas personas que tienen ciertas características físicas diferentes que los adolescentes y los niños no toleran. La diferencia produce angustia, por lo tanto uno la ataca como para ser inmune y no ser como ellos, como el negro, como el chico, como el pelado, como el grande. Y genera no solamente en el agredido sensaciones de profunda tristeza, minusvalía, impotencia, muchas veces angustia, cuadros depresivos y, como ustedes saben, suicidio. Porque esta sensación, no solamente, imagínate que tú para ser un niño y un adolescente necesitas acogida en la casa, y en cierta etapa hacia adelante necesitas la acogida de tus pares, que es fundamental. Y si tú no eres acogido, y más encima eres maltratado, abusado, segregado, bueno,
tus sensaciones son de una impotencia enorme y sensaciones de minusvalía muy grandes. Y esto ha llevado a suicidio. Ahora, ¿cómo abordar esto? Esto ocurre todos los días en las consultas de los psicólogos y los psiquiatras infantojuveniles, que llegan y uno manda una carta, llama al colegio, te responde el psicólogo del colegio, la profesora, se reúnen los papás, llaman a los papás del niñito agresor, y no sirve para nada, porque uno tiene que crear un cambio comunitario en la comunidad del colegio, en la filosofía de cómo se enfrentan los malos tratos. Y para eso tú tienes que educar al director del colegio, a los administradores, a todos los profesores, a todos los alumnos, al portero, para que nosotros tengamos tolerancia cero con eso. Y tienes que darle armas a los niños. Ellos mismos tienen que ser monitores de ellos mismos. Ellos no pueden permitir que un par abuse a otro par. Pero si tú sigues llamando a los papás del niñito agresor, que además tiene dificultades, muchas veces un trastorno de salud mental, y a los otros papás, y se les dice delante de todo el curso que Pepito nunca más le pegue a Julito, lo único que hace es estigmatizar. Y lamentablemente eso es lo que en la mayoría de los colegios se sigue haciendo. Sin cambio eso. Hay modelos en países como Noruega, Estados Unidos, que están funcionando. Y son modelos que han demostrado que una vez que se instauran, realmente mejoran no solamente la incidencia, disminuye del bullying, sino que mejora la salud mental y emocional. Exacto, porque se educa con valores. Un llamado a la autoridad entonces comunitario. Que tomen en serio el tema. Que es muy serio el tema. Oye, nos queda 1 minuto y medio, Pato, y también es una tradición en nuestro programa Conversando en Positivo que nuestro invitado le deja un mensaje a nuestra comunidad de positivo. Un mensaje en positivo. Un mensaje. Bueno, lo primero, lo más positivo de todo es aquellos que, al igual que yo, poseemos sangre azul. Felicitaciones y congratulaciones por un nuevo título del fútbol profesional. Y estamos en la Universidad de Chile. Y estamos en la Universidad de Chile. En la Universidad de Chile. Y el otro mensaje tiene que ver justamente con salud mental. ¿Ya? Si bien es cierto, hay factores que son biológicos, que vienen con nuestro hardware, la genética influencia, no sentencia. Y las adversidades, aquellos eventos estresores que nos afectan, nos dan siempre la oportunidad a nosotros de conocernos mejor a nosotros mismos, de palpar nuestras vulnerabilidades, nuestras fragilidades, y si las llegamos a tener conciencia de ellas y nos conocemos más nosotros mismos, aunque parezca muy repetitivo, crecemos, nos hacemos más fuertes. Entonces, yo diría que esto de ir a ver el psicólogo o el psiquiatra o el sanador, ¿cierto?, debiera ser algo más instituido. Necesitamos a veces 2 metros de distancia de una persona bien entrenada y neutral para mostrarnos algunas cosas. Esto no pretende que la gente vaya todo al psicólogo o al psiquiatra, pero sí que de alguna forma paren esta desenfrenada carrera sin fin y que logren meditar, reflexionar. Para algunas veces, un poquito. Exactamente, hay tantos ruidos de afuera y a veces necesitamos la ayuda de alguien que nos ayude a identificarnos, a darnos cuenta cómo nos sentimos y cómo estamos actuando. Sí, gracias. Perfecto. Bueno, hay que despedirse ya, parece. Despide tú, Eddie, yo me queda poco tiempo, parece ya. Muchas gracias, Pato. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias a todas las amigas, amigos, auditores que nos siguen escuchando, y muchas gracias a todos por un abrazo grande y muchas gracias, Patricia. De nada, encantado. En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio, resonando con el alma.